Entonces, ustedes van a tener, por un lado, este paquete grande de clima, región y medio ambiente, que de los factores climáticos, nosotros de ahí nos puede servir para ver estrategias de implantación y tratamiento de la envolvente, ¿no? Para un acondicionamiento siempre pasivo, recuerden, de la vivienda, la cultura y las formas de vida, locales, globales, tradicionales y actuales, el programa, ¿no? ¿Cómo reinterpreto yo en función del clima, de la región, de las formas de vida? ¿Cómo reinterpreto y voy armando ese programa? Respecto del uso del exterior, de cómo tienen que ser las diferentes funciones de la casa, cómo se usa la cocina, se cocina adentro, se cocina afuera, las fuentes de calor, el fuego, lo simbólico también dentro de una vivienda. Por otro lado tenemos los sistemas constructivos, ¿no? ¿Cuál va a ser el sistema constructivo que yo voy a elegir en función de los recursos que tengo disponibles a mano, ¿no? Y los sistemas expresivos también como una derivación de lo cultural, ¿no? ¿Cómo creo yo que debe ser la expresión de esa vivienda para que, por ejemplo, sea fácilmente personalizable o querible? Dentro del otro paquete, del usuario y la sociedad, lo que vamos a tener en cuenta son criterios de economía, ¿no? Y de máximo aprovechamiento de todos los recursos, la participación del usuario, ¿no? Como dentro de estos procesos de autogestión y autoconstrucción, los requerimientos de evolutividad que nombramos anteriormente, cómo la vivienda va a crecer y va a ir adaptándose a las diferentes necesidades que tenga una familia, varias familias, dos familias, los que la vayan a habitar, los sistemas constructivos y su grado de apropiabilidad en función de todas estas cuestiones que estamos comentando, y las posibilidades expresivas, ¿no? Como dos paquetes grandes que vamos a tener en cuenta, entonces, que por un lado es el clima, región y medio ambiente, y por el otro lado el usuario y la sociedad. Ahora, focalizando más en el ejercicio 1 y la cuestión climática, lo que tenemos que empezar a ver, ustedes van a tener 7 ciudades donde van a operar. Lo que tenemos que empezar a entender, a ver, dónde están ubicadas dentro de Argentina, y hay una primera división importante, una clasificación, mejor dicho, que es una clasificación bioambiental, que la Argentina se va a dividir en regiones ambientales, como las que está acá, desde muy cálida, templada, templada fría, fría y muy fría. Si uno lo ve así como distraídamente y sin colores, no muestra demasiado, o sea, no es tan como, ahora lo vamos a ver en colores y se van a poder apreciar mejor algunas cuestiones. Pero lo que primero que uno podría deducir de estudiar este plano, este mapa, es que fíjense que estas regiones primero que son curvas, ¿no? Que no están divididas de norte a sur, ¿no? Que uno así podría decir, ¿no? Haciendo así como una simplificación excesiva, todo lo que está al norte es cálido, todo lo que está al sur es frío. Pero si uno empieza a estudiar realmente esta clasificación medioambiental, se va a dar cuenta que esto no es válido, no es así, que lo que está al norte es cálido y lo que está al sur es frío, sino que todo eso tiene ciertos matices. Por ejemplo, si nosotros miramos en la región muy fría de Argentina, fíjense que va, bueno, obviamente desde el sur, pero que toma toda una franja paralela a Chile, si se quiere, que llega hasta arriba de todo, que prácticamente llega hasta La Quiaca. Por lo tanto, a aquellas personas que les toque La Quiaca, no por estar arriba de la Argentina va a ser cálido, sino que va a ser un clima frío también, ¿no? No va a ser igual de frío que Ushuaia, no va a tener las mismas características de Ushuaia, pero sí, fíjense que forman parte de una región medioambiental similar. En esta cuestión de estas regiones está tenido muy en cuenta la cuestión topográfica, ¿no? ¿Qué pasa si estoy alto respecto del nivel del mar? ¿Qué pasa si estoy a nivel del mar? ¿No?
Después ustedes lo que tienen es esta planillita, que esto está puesto con la misma guía del metaproyecto, que acá están todas estas ciudades que le van a tocar a ustedes, que son 7, Posadas, Catamarca, San Juan, Mar del Plata, bueno, en este caso está Comodoro Rivadavia que no va, La Quiaca, Esquel y Ushuaia. Y acá los datos que van a tener es, por un lado, la temperatura, por otro lado, el sol, por otro lado, el cielo, por otro lado, la humedad, las precipitaciones, el viento y algunas características relevantes. Respecto a la temperatura, fíjense que a su vez está dividida en la media anual, ¿no? ¿Cuál es la media más cálida, la media más fría, la máxima absoluta, la mínima absoluta? Esto, si quieren, después durante la clase lo podemos tener todos a mano y vamos revisando más o menos clima por clima. Los días de sol, la cantidad de días de sol que tiene cada clima, la cantidad de días con cielo claro, con cielo cubierto, con cielo semicubierto, la humedad, que es un dato importantísimo, la lluvia, o sea, en milímetros la cantidad que llueve en cada una de estas ciudades, la dirección y la intensidad del viento. Fíjense, por ejemplo, es gracioso en Mar del Plata, fíjense que el viento viene de todos lados, mientras que, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, el viento solo viene de un lado, ¿no? Eso es a la hora de proyectar, pues es como un dato clave, ¿no? Para ver cómo voy a implantar mi vivienda, hacia dónde voy a orientar las aberturas, la puerta de entrada, no sé, lo que se me ocurra. Y después, finalmente, hay por acá abajo algunas características relevantes, por ejemplo, vamos a leer del Mar del Plata, que es algo que todos podemos fácilmente comparar. Por ejemplo, dice frío en invierno, humedad, lluvia y viento. Digo, no es ninguna cosa que uno no sepa, ¿no? Que Mar del Plata es fría, que tiene mucha humedad, que tiene lluvia y que tiene viento, ¿no? Son las cosas características del clima de Mar del Plata. Ahora, cuando yo diseño una casa en Mar del Plata, estoy teniendo en cuenta estas cuestiones. Bueno, eso mismo revisen en cada uno de la región que le tocó, cada ciudad que le tocó a cada una, a ver cuáles son esas características importantes de cada una. Y hay 3 o 4, fíjense que dice el sismo abajo de todo, ¿no? Hay una que sí, que es la que tiene más riesgo de sismo, que es San Juan, ¿no? Que supongo ustedes sabrán que alguna vez hubo un terremoto bastante grande en San Juan. Por lo tanto, todos los que estén construyendo en San Juan les vamos a pedir que tengan en cuenta esto del sismo. Algo muy simple es, ¿no? Pero sí para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, a ver, en Misiones, fíjense la cantidad de lluvia y compárenlo respecto a las demás regiones, o comparen, por ejemplo, la cantidad de lluvia en milímetros que hay en Mar del Plata, comparen la con Misiones, digo, empiecen a mirar un poquito y estudiar y amigarse con esta planillita que les va a ser fundamental a la hora de proyectar. Entonces, nosotros lo que venimos diciendo es que el metaproyecto supone como una fusión entre la arquitectura popular y la arquitectura académica. A su vez, esa arquitectura popular ha tenido, ¿no? Como una historia, desde, por ejemplo, si uno mira las construcciones indígenas, ¿no? Aparece acá, por ejemplo, Jujuy, el Pucará de Tilcara, cómo construían, qué materiales usaban, cuál era la forma de la vivienda, las aberturas, ¿no? El grado de compacidad, cómo está implantada esa vivienda en el paisaje, cuál es la materialidad respecto de la materialidad elegida y también el nivel de expresión de esa materialidad. Después uno podría hacer como un estudio de cómo fue evolucionando esa vivienda popular para poder operar desde ahí, ¿no? ¿Qué pasó desde aquellas construcciones precolombinas hasta hoy, por ejemplo? Que eso es un poco el raconto que hace Juan Manuel Escudero
cuando cuenta una intervención, un concurso que ellos hicieron de España, ¿no? En Canarias, cómo ellos fueron primero a estudiar, ¿no? Antes de proponer, tenía que hacer el concurso, era por una vivienda popular. Entonces, antes de proyectar, ellos investigaron. ¿Y qué investigaron? ¿Cuáles eran las características de la vivienda popular en ese lugar de España? Y a partir de todo ese estudio, ¿no? de la volumetría, el aventanamiento, de la distribución interior, de la relación que tenía la vivienda con el exterior, del tipo y el tamaño de las aberturas, a partir de investigar todo eso, de investigar todas esas cuestiones, ellos proyectan. Entonces la idea es que un poco todos puedan hacer como esa pequeña investigación previa de cada una de las regiones que les tocó. Ustedes van a tener 3 ejercicios de entrenamiento. Este es el primero. Este es el ejercicio, como dijimos el otro día, que está el clima como en su mayor esplendor. ¿Por qué? Porque es una vivienda suburbana, una vivienda rural, una vivienda que no tiene en un terreno grande, por lo tanto no tiene medianeras. De este ejercicio se deriva después finalmente un esquicio comparativo que van a hacer en grupos de 2, pero el ejercicio 1 es individual. Lo que se pone en juego justamente en el ejercicio 1, es esta cuestión de lo disciplinar y lo popular, lo perceptual, ¿no? ¿Cuáles son? Y lo simbólico, ¿no? Esto es un poco lo que queremos que ustedes empiecen a hacer. Ahí se ve como una pequeña imagen de otros años de una vivienda, no voy a decir en qué clima, y después abajo se ve como la imagen del esquicio este comparativo entre 2 climas disímiles. Ahí se ven, por ejemplo, 3. ¿No? El ejercicio es un ejercicio corto, que dura más o menos 3 clases, que arranca hoy, que es una modalidad individual. Lo que ustedes tienen que hacer es proyectar una vivienda que no crece, ¿no? Una única vivienda, que es una vivienda suburbana, una vivienda rural, que como dato ustedes van a tener el clima y el norte, ¿no? El norte que nosotros les vamos a dar, ahora les voy a mandar un listadito con el clima que le tocó a cada uno y la ubicación del norte también que le tocó a cada uno. El programa este es un programa tentativo, es decir, no es que hay que cumplirlo al pie de la letra, es más o menos para que a partir de acá ustedes puedan inventarse una historia, como si fuese una película. Digo, esta casa que está acá, por ejemplo, la Quiaca, es algo productivo, ¿no? Entonces es la vivienda más algún otro galpón que pueda servir a esta cuestión productiva. La vivienda puede ser un único volumen, puede ser varios volúmenes, eso lo va a determinar un poco el clima. Puede tener cosas sembradas, puede ser un pequeño hotel, puede ser una vivienda de fin de semana. Digo, cada uno puede inventarse la historia que quiera. Este es un programa tentativo, que puede ser o no ser, nosotros no vamos a estar controlando si la vivienda que proyectaron tiene todo dormitorio, 3, 4, digo, no está puesto el foco ahí. Sino esto es como una cosa, nada, podríamos decirlo también, no sé, el programa invéntenlo ustedes, y estaría bien igual, pero es bueno, para que tengan como un punto de partida, ¿no? Que es más o menos una vivienda de 3 dormitorios más otro dormitorio más, que puede ser lo que ustedes quieran. Puede tener un lugar para guardar 2 vehículos, que puede ser cubierto, semicubierto, o como ustedes consideren que debe ser en el clima que está trabajando cada uno. Bueno, ahí está más o menos la cantidad de baños. Puede tener un taller o un pequeño galpón de usos múltiples, y toda la cuestión del trabajo del exterior, ¿no? Expansiones, patio, galería, terraza, invernaderos, patio de servicios. Todo esto dependerá, obviamente, del clima, lo que ustedes consideren que es pertinente para el clima que le tocó a cada uno, ¿no? Y después está el tema de la forestación, que también es una propuesta. O sea, yo tengo que proyectar la vivienda, pero también tengo que proyectar, imaginarme cómo es ese entorno o la topografía donde va a estar ubicada esta vivienda.